Buenas noches para todos y buenos días para quienes ya están en la madrugada. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en América Latina, Europa y cualquier otro lugar del mundo. Bienvenidos y agradecemos que nos acompañen en un episodio más. Bienvenidos a este canal de YouTube dedicado al descanso y a combatir el insomnio, llamado Sueñas de Alejandría. Bienvenidos a otro episodio más de Historias del Mundo Antiguo. Hoy escucharemos asombrosas vidas de pensadores y filósofos, mentes brillantes cuyo legado permanece en la humanidad. Ahora nos acercaremos a la vida de Confucio. Hace más de 2500 años, en una época lejana de la historia de China, vivió un hombre que no gobernó un imperio ni dirigió grandes ejércitos. Sin embargo, sus ideas viajarían mucho más lejos que cualquier conquista. Ese hombre fue Confucio, uno de los pensadores más influyentes del mundo antiguo. Confucio nació alrededor del año 551 a.C. en el estado de Lu, una región donde las tradiciones antiguas aún eran respetadas, pero donde también se sentían las tensiones de una época marcada por rivalidades entre reinos. China estaba dividida en distintos territorios gobernados por señores locales, y muchos pensadores reflexionaban sobre cómo devolver el equilibrio y el orden a la sociedad. Desde joven, Confucio mostró un profundo interés por aprender. Pasaba horas estudiando textos antiguos, observando las ceremonias tradicionales y escuchando las historias de los sabios del pasado. Creía que en las enseñanzas antiguas se escondían respuestas importantes para el presente. Con el tiempo, comenzó a enseñar a otros. Sus estudiantes no solo aprendían a leer o a escribir, también reflexionaban sobre la conducta humana, la justicia y el respeto. Confucio pensaba que una sociedad armoniosa comenzaba por el comportamiento de cada persona. Pero su vida no transcurrió únicamente en aulas o patios de estudio. Durante muchos años, Confucio emprendió largos viajes por distintos estados de la antigua China. Junto con un pequeño grupo de discípulos, caminó por caminos polvorientos, cruzó ríos y atravesó ciudades donde gobernaban distintos señores. En cada lugar, ofrecía consejos sobre cómo gobernar con sabiduría. Explicaba que un buen gobernante debía actuar con rectitud y dar ejemplo a su pueblo. Para él, la verdadera autoridad nacía del carácter y de la integridad. A veces los gobernantes escuchaban sus palabras con interés. Otras veces preferían seguir el camino de la guerra o la ambición. Aún así, Confucio continuó viajando durante años, convencido de que sus ideas podían ayudar a construir un mundo más justo. En esos viajes, sus discípulos observaban atentamente todo lo que decía. Muchos de ellos registraban sus conversaciones y reflexiones. Con el tiempo, esas enseñanzas quedarían reunidas en un libro conocido como Las Analectas, una colección de pensamientos y diálogos que preservó su legado. Confucio enseñaba que la base de una vida correcta era la benevolencia, el respeto hacia los demás y la responsabilidad en las relaciones humanas. También hablaba de la importancia de la familia, del aprendizaje continuo y del valor de actuar con sinceridad. Después de muchos años recorriendo distintos reinos, Confucio regresó finalmente a su tierra natal. Allí continuó enseñando y reflexionando junto a sus discípulos, dedicando sus últimos años a transmitir sus ideas a las nuevas generaciones. Murió en el año 479 a.C. En aquel momento, quizá pocos imaginaron la profundidad de su influencia futura. Sin embargo, con el paso de los siglos, sus enseñanzas comenzaron a difundirse por toda China y más tarde por otras regiones de Asia.
Gobernantes, estudiantes y pensadores estudiaron sus palabras buscando comprender mejor el arte de vivir con equilibrio, respeto y sabiduría. Hoy, después de más de 2000 años, la figura de Confucio sigue siendo recordada como la de un maestro que recorrió caminos antiguos para compartir una idea sencilla pero poderosa: que la verdadera grandeza de una sociedad comienza en la virtud de las personas. Y así, mientras la historia continúa su largo recorrido a través del tiempo, las enseñanzas de aquel sabio viajero siguen acompañando a quienes buscan comprender mejor la armonía entre los seres humanos. Después de la anterior historia, nos adentraremos en la vida de Xuanzi para continuar este capítulo especial de pensadores chinos, en una noche donde hemos podido escuchar el legado del pensamiento del lejano oriente para el mundo. Gracias por estar en este canal y permanecer atentos a este episodio de Sueños de Alejandría. Hace más de 2000 años, en una época marcada por disputas entre reinos y profundas transformaciones en la antigua China, vivió un pensador que ofrecía una forma distinta de comprender la vida. Su nombre fue Xuanzi, y con el tiempo sería reconocido como uno de los grandes maestros del pensamiento taoísta. Xuanzi nació aproximadamente en el siglo IV a.C., en el territorio del antiguo estado de Song. Aquella era conocida como el período de los estados combatientes, cuando diversos reinos competían por influencia y dominio, mientras al mismo tiempo surgían filósofos que buscaban entender el orden profundo del mundo. Desde sus primeros años, Xuanzi mostró una personalidad contemplativa y observadora. No se sentía atraído por los honores ni por las riquezas que ofrecían los palacios. En cambio, encontraba inspiración en los paisajes naturales, en el curso de los ríos, en el vuelo de las aves y en los cambios silenciosos del cielo. Durante un tiempo ocupó un pequeño cargo administrativo. Sin embargo, pronto comprendió que la vida de los funcionarios estaba llena de tensiones, responsabilidades y disputas políticas. Aquella existencia no coincidía con su manera de pensar, por lo que decidió abandonar ese camino y llevar una vida más independiente. Para Xuanzi, la verdadera comprensión de la vida surgía al observar cómo todo en el universo se mueve siguiendo un principio natural. Inspirado en las enseñanzas del sabio Lao Tse, creía que todas las cosas siguen el Tao, el camino invisible que guía el cambio constante del mundo. Según su visión, la sabiduría no consiste en dominar cada situación ni en imponer la propia voluntad, sino en aprender a adaptarse al ritmo cambiante de la existencia. A diferencia de otros pensadores de su tiempo, Xuanzi no transmitía sus ideas mediante largas explicaciones teóricas. Prefería compartir relatos simbólicos, metáforas y escenas imaginativas que invitaban a reflexionar. Entre todas esas historias, una se volvió especialmente famosa. Una noche, cuenta la tradición, Xuanzi tuvo un sueño muy particular. En ese sueño se convirtió en una mariposa. Sentía el aire rodear sus alas mientras volaba suavemente entre flores y jardines. En ese momento no pensaba como un ser humano. No recordaba su nombre ni sus preocupaciones. Solo experimentaba la ligereza del vuelo y la libertad del movimiento. Pero cuando despertó, apareció una duda inesperada. ¿Era Xuanzi un hombre que había soñado ser una mariposa? ¿O era una mariposa que ahora imaginaba ser Xuanzi? Con esta breve historia, el sabio sugería que muchas de nuestras certezas pueden ser ilusiones,
y que la realidad es más compleja de lo que parece. Para Zhuangzi, el deseo de control absoluto y la obsesión por el poder alejaban a las personas del equilibrio interior. Por eso defendía una forma de vida sencilla, flexible y abierta a las transformaciones inevitables del mundo. Las crónicas antiguas cuentan que algunos gobernantes escucharon hablar de su inteligencia y quisieron invitarlo a participar en la política de sus reinos. Sin embargo, Zhuangzi rechazó esas propuestas. Prefería continuar caminando por senderos apartados, dialogar con amigos y dedicar su tiempo a observar la naturaleza y reflexionar sobre los cambios del universo. Con el paso de los años, sus ideas fueron recopiladas por discípulos y reunidas en una obra que hoy conocemos como el Zhuangzi, un libro lleno de relatos filosóficos, comparaciones poéticas y reflexiones sobre la libertad del espíritu. En sus páginas aparece repetidamente una enseñanza fundamental. La vida está en permanente transformación, y quien intenta detener ese movimiento termina perdiendo la serenidad. En cambio, quien aprende a aceptar el cambio puede encontrar armonía incluso en medio de la incertidumbre. Así, la figura de Zhuangzi quedó en la memoria de la historia como la de un maestro que enseñó a mirar la existencia con curiosidad, imaginación y apertura. Y su antiguo relato sobre la mariposa sigue viajando a través del tiempo, recordándonos que el mundo puede ser más misterioso de lo que creemos, y que a veces la verdadera sabiduría consiste en aprender a moverse con ligereza, como un ser que se deja llevar suavemente por el viento. Para nuestro siguiente relato, seguimos en Asia, en las lejanas estepas del tiempo, donde nos esperan las lecciones de Lao Tse. Hace muchos siglos, en las vastas regiones de la antigua China, vivió un pensador cuya influencia atravesaría generaciones y fronteras. Su nombre fue Lao Tse, recordado como uno de los grandes sabios del pensamiento oriental y como el maestro que habló sobre el misterioso camino del universo. Se cree que nació alrededor del siglo VI a.C., en territorios asociados al antiguo estado de Chu. En aquellos tiempos, China no era un solo país, sino un conjunto de reinos que convivían entre alianzas, tensiones y rivalidades. A pesar de esas disputas, también surgían maestros y pensadores que reflexionaban sobre cómo encontrar equilibrio en medio de la agitación del mundo. Desde joven, Lao Tse mostró una inclinación natural hacia la contemplación y el aprendizaje. Prefería caminar por senderos tranquilos, observar el curso de los ríos o detenerse a mirar el movimiento de las nubes. Para él, la naturaleza era una gran maestra. En el viento, en el agua y en el crecimiento de los árboles, encontraba señales sobre la manera en que el universo se desarrolla con paciencia y equilibrio. Con el paso de los años, llegó a trabajar como custodio de antiguos registros en la corte de Luoyang, una ciudad que durante mucho tiempo fue centro político y cultural. Allí tuvo acceso a numerosos documentos históricos y tradiciones antiguas. Su labor consistía en cuidar textos y archivos, pero también le permitió estudiar las enseñanzas del pasado y reflexionar profundamente sobre la conducta humana. Las historias tradicionales cuentan que incluso el famoso pensador Confucio viajó para conversar con él. Confucio, que dedicaba su vida a enseñar sobre la ética y la conducta correcta, quedó sorprendido por la serenidad de Lao Tse. Decía que aquel hombre parecía comprender algo muy profundo sobre el orden natural de las cosas. Lao Tse enseñaba que todo en el universo
sigue un principio fundamental llamado Tao, palabra que puede entenderse como el camino. Según su pensamiento, el Tao es la fuerza que guía el movimiento de la naturaleza, el cambio de las estaciones y el fluir de la vida. Para él, la verdadera sabiduría consistía en vivir de acuerdo con ese flujo natural. No se trataba de luchar constantemente contra el mundo, sino de aprender a moverse con él, de la misma manera en que el agua rodea las piedras y continúa su recorrido sin perder su dirección. A menudo utilizaba la imagen del agua como ejemplo. El agua es suave, flexible y tranquila, pero con el tiempo puede atravesar montañas y transformar el paisaje. De la misma forma, decía Lao Tse, la suavidad y la paciencia pueden ser más poderosas que la fuerza o la imposición. Con los años, el sabio comenzó a observar que muchos gobernantes buscaban poder y riqueza, mientras los conflictos entre reinos aumentaban. Las ciudades crecían y los ejércitos se preparaban para nuevas guerras. Entonces tomó una decisión sencilla pero significativa: dejar atrás su vida en la corte y emprender un viaje hacia regiones más alejadas, donde pudiera vivir con mayor tranquilidad. Las leyendas cuentan que partió montado sobre un búfalo, avanzando lentamente por caminos de tierra que atravesaban montañas y valles. Sus pasos lo llevaron finalmente hasta un paso fronterizo situado en los límites del reino. El guardián de aquel lugar, al reconocer la sabiduría del viajero, le pidió antes de marcharse que dejara escritas sus reflexiones para las generaciones futuras. Lao Tse aceptó. Con paciencia tomó pincel y tinta y escribió un pequeño libro compuesto por breves versos y pensamientos. Ese texto sería conocido más tarde como el Tao Te Ching, una obra que con el tiempo se convertiría en uno de los escritos más influyentes de la filosofía oriental. En sus páginas hablaba de la simplicidad, la humildad y el equilibrio entre todas las cosas. Enseñaba que quien comprende el Tao aprende a vivir con moderación, evitando el exceso y la arrogancia. Cuando terminó de escribir, Lao Tse continuó su viaje hacia las montañas del oeste. Las antiguas crónicas ya no cuentan con claridad qué ocurrió después. Algunos dicen que vivió como un sabio retirado. Otros creen que simplemente desapareció entre los caminos del horizonte. Sin embargo, sus palabras permanecieron. Con el paso de los siglos, pensadores, poetas y gobernantes encontraron inspiración en aquellas enseñanzas escritas, con calma, en un antiguo paso de montaña. Y así, la figura de Lao Tse quedó en la memoria de la historia como la de un maestro que enseñó algo profundo y sencillo al mismo tiempo: que la vida puede comprenderse mejor cuando aprendemos a caminar con paciencia, siguiendo el ritmo natural del mundo. Hasta aquí las historias de esta noche. Historias reales, de distintos lugares del mundo, lejanos o cercanos, que nos recuerdan que incluso en medio de la incertidumbre o las dificultades, el ser humano ha sido capaz de elegir la calma, la compasión y la paz. Gracias por acompañarnos en Sueños de Alejandría. Puedes dejarnos en los comentarios qué historias del mundo te gustaría escuchar, personajes, lugares o momentos históricos que te transmitan paz y que quisieras conocer antes de dormir. Tus sugerencias pueden inspirar nuevos episodios y acompañar el descanso de muchas otras personas. Si este canal te acompaña esta noche, suscríbete al canal, dale like, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que también necesite un momento de calma. Gracias por ser parte de Sueños de Alejandría. Buenas noches.